Bueno, en esta clase vamos a hablar de la segunda parte del diseño de la investigación. ¿Por qué la segunda parte? Porque ya en la clase anterior hablamos sobre el tipo de investigación, el tipo de método, ¿cierto? Y las fuentes de investigación, las fuentes de información, perdón. Ahora vamos a hablar sobre la segunda parte, que son las técnicas e instrumentos de recolección y sobre el plan de muestreo de la investigación, que sería o que completaría todo lo que hace parte de la metodología en una investigación de mercado. Entonces, ¿cuáles son las técnicas o instrumentos de recolección? Son las formas que utiliza el investigador para recolectar datos, ¿cierto? Es decir, son las estrategias, los métodos y las formas que el investigador tiene para poder obtener los datos que necesita. Técnicas es una cosa, instrumento es otra cosa. Una técnica, ¿cuál es? Por ejemplo, la encuesta. Un instrumento, ¿cuál es? El formulario o las preguntas de encuesta, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre ellas de manera cada una independiente. Entonces la primera técnica que existe es la entrevista personal. ¿Sí? Es la entrevista personal. Y existen diferentes entrevistas. ¿Cuál es la entrevista personal? Es la que se hace, obviamente, de una persona a otra utilizando diferentes medios. No necesariamente la entrevista personal tiene que ser físicamente las dos, no, sino que se dice entrevista personal porque es interactúan dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Existen diferentes tipos de entrevistas. La entrevista estructurada y la entrevista libre o no dirigida. La entrevista estructurada es aquella donde el investigador o la persona que va a hacer la entrevista previamente a la entrevista elabora su cuestionario, es decir, ya va con sus preguntas establecidas sobre qué es lo que desea conocer del entrevistador. Es decir, ya va estructurada las preguntas que quiere conocer. Mientras que en la entrevista libre o no dirigida, el entrevistador va de manera improvisada, es decir, no lleva ninguna preguntas anotadas o no tiene ningún formato de cuáles son las preguntas que desea hacerle al entrevistador, ¿cierto? Sino que va simplemente a lo que en ese momento se le ocurra. Las entrevistas libres o no dirigidas generalmente son más extensas. ¿Por qué son más extensas? Porque es lo que se le va ocurriendo a la persona en el momento. Otra técnica que existe son las reuniones de grupo. Y es cuando se utiliza, sobre todo para las investigaciones de mercado, porque es cuando reúnen a un grupo de personas en un lugar específico para poder conocer qué es lo que piensa este grupo sobre un producto en específico. A veces algunas marcas utilizan esta técnica, por ejemplo, para conocer si les agrada el sabor o si no les agrada el sabor. Y obviamente ellos van a ir, ¿cierto?, anotando todo el tema de lo que a las personas que están en ese grupo les parece el producto o no les parece. Esto obviamente lo que hace es generalizaciones, ¿sí? Este tipo de método o de técnica hace es que se generalice un concepto o lo que piensan sobre un producto o un servicio. Sin embargo, para que estas reuniones de grupo, como son muy subjetivas, porque son varias, debe ser mucha cantidad de gente que esté en un grupo, debe tener unos factores de éxito. El primer es que debe tener claro una planificación, ¿sí? El reclutamiento de las personas que estén en ese grupo debe ser fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente si mi producto va dirigido a jóvenes, las personas que estén en esa reunión deben ser jóvenes, o sea, no debe estar mezclado entre diferentes edades, sino dentro del rango de edad que yo requiero para hacer la investigación de mercado. Debe haber un moderador, siempre debe haber una persona encargada de dirigir lo que se está hablando, lo que están planteando, y obviamente deben analizar e interpretar los resultados. Como les decía, las reuniones de grupo, por ser muy subjetivas, son bastante difíciles de analizar. ¿Por qué? Porque cada persona puede tener un concepto, ¿cierto? O una preferencia diferente, entonces al investigador le toca analizar cada una de las definiciones de esta persona. Y si es un grupo de 100 o de más personas, pues así de esa misma forma le toca analizar los resultados.
Las ventajas y limitaciones de las reuniones de grupo es que, como son en grupo, va a existir una sinergia entre todos. El crecimiento va a ser rápido, va a haber un estímulo entre todos ellos, va a haber seguridad, van a estar más seguros, a lo que van a responder es de manera espontánea, va a haber descubrimientos sobre lo que se está haciendo en esa reunión, sobre los productos o los servicios que ellos de pronto están conociendo. Pero obviamente tiene una desventaja y es que no va a haber mucho escrutinio científico, es decir, las personas van a decir sencillamente lo que les parece, muchas de ellas van a actuar por emociones y no realmente por lo que está sintiendo o percibiendo del producto o del servicio que le están mostrando en ese momento. ¿Para qué se usan las reuniones de grupo? Las reuniones de grupo no son usadas para todos los tipos de investigación, son usadas para valoración de nuevos productos, para identificar de pronto actitudes de ciertos compradores sobre el prestigio de un producto de una marca, para evaluar si les gustó o no les gustó la publicidad, para valorar de pronto los nombres de un producto o de un servicio, para obtener información acerca del producto, o sea, si les gusta, si no les gusta, o para creación de ideas. Es decir, muchas veces las reuniones de grupo en las empresas y a veces las reuniones de grupo son con los trabajadores de la misma empresa. Entonces, por ejemplo, en la universidad a veces nos reúnen para hablarnos sobre qué otro programa se puede implementar en la universidad. Entonces, ahí entre los docentes y entre todas las personas que hacemos parte de la universidad, damos como nuestro punto de vista y ahí pueden ir sacando sobre qué especializaciones, sobre qué talleres, sobre qué seminarios, sobre qué diplomados puede impactar la universidad hacia la comunidad externa, ¿cierto? Es una forma de crear ideas a través de la lluvia de ideas de los trabajadores, también se puede utilizar. También están las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas fueron creadas en la psicología clínica porque tiene mucho que ver con lo que siente la persona, con lo que percibe la persona, lo que realmente quiere la persona en su momento. Y obviamente eso le ayuda a verbalizar y a exteriorizar las verdaderas motivaciones y actitudes que tiene el ser humano. Hay veces que nosotros consumimos un producto y realmente no sabemos por qué lo estamos consumiendo. Y hay que tener presente que todo el tema de marketing va muy ligado a nuestra conciencia, a nuestros sentimientos, así nos parece bonito, nos parece agradable, entonces eso va muy de la mano con la psicología clínica. Existen diferentes tipos de técnicas proyectivas. La primera de ellas es la asociación de palabras. ¿Qué es la asociación de palabras? Es cuando se le da a la persona que se le está haciendo la investigación, se le da el nombre de un producto o de un servicio o de una marca. Inmediatamente esa persona debe pensar en su mente, debe tener algo que caracterice a ese producto. Entonces, simplemente le preguntan o le dicen, ¿tú qué piensas de Coca-Cola? Lo que se le venga a la mente en ese momento a esa persona, eso es una técnica proyectiva porque se va a asociar de palabras. Entonces, se le dice el nombre de la marca o del producto o del servicio y lo que la persona diga en su mente, esa es la respuesta. Al final se tabulan las respuestas para ver cuáles fueron de pronto las respuestas positivas y cuáles fueron las respuestas negativas sobre ese producto o ese servicio. También están las frases completas, que es cuando se le da al entrevistado una oración que es ambigua, es decir, que está incompleta, y el entrevistado debe completar la frase con lo que él crea que es conveniente. ¿Sí? Puede ser cualquiera y da igual, se tiene que tabular para mirar cuáles fueron las respuestas de cada uno. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de este tipo de técnicas? La ventaja es que obviamente usted puede recibir información sobre realmente lo que está sintiendo y pensando la persona sobre ese producto o servicio. Pero la desventaja es que necesita tener entrevistadores muy bien preparados y además que necesita tener herramientas estadísticas muy costosas para poder tabular y analizar lo que cada persona dice de un producto o un servicio. Entonces, es más costoso. Está la observación, es otra técnica, y es simplemente observar de manera detallada lo que está pasando en ese momento. Existen diferentes tipos o diferentes clases de observación. La primera es la clasificación estructurada o no estructurada. Se dice
observación estructurada o no estructurada cuando se especifican los objetivos de la observación. Es decir, yo sé lo que voy a observar, ¿sí? Y es estructurada porque ya yo tengo un cuestionario o lo que se llama lista de chequeo. Entonces yo en mi lista de chequeo tengo anotado lo que yo voy a observar. Esa es la observación estructurada. La observación no estructurada es cuando yo simplemente observo y anoto lo que está pasando, pero lo que a mí me interesa de esa situación en específica. Está la natural o la artificial, que es donde sencillamente no se tiene nada planeado de lo que se va a observar, sino que se va un día y se mira y se observa a ver qué es lo que está pasando. Esa es la natural y se da en un campo abierto de manera cotidiana. Y está la artificial, que es aquella que se da en pruebas de comportamiento a nivel de laboratorio. También está la observación directa y la observación indirecta. La observación directa es aquella que la persona observa tal y como ocurre y no interviene en absolutamente nada. Y la indirecta es cuando ella no está presente, es decir, yo soy la que estoy haciendo la investigación, pero resulta que yo no estoy presente el día que uno de ustedes va a hacer su investigación de mercado. Entonces, como yo no estoy presente, yo espero que ustedes me cuenten lo que pasó. Esa es la observación indirecta. Es decir, otra persona observa por mí. Está el método de encuesta, que es el más usado, es el más común en las investigaciones de mercado y es recoger información a través de preguntas. Existen 4 formas de encuestar. La encuesta administrada personalmente, la encuesta por teléfono y la encuesta por autoadministrada y la encuesta por computadoras. Obviamente ustedes la personal no la pueden hacer porque pues estamos en cuarentena, a menos que se puedan escapar, pero no lo creo conveniente. La encuesta personal es la encuesta donde usted y la persona se encuentran frente a frente y usted le hace la encuesta, ¿cierto? Usted lee las preguntas y esa persona se las responde. Existen ciertas ventajas y ciertos inconvenientes de cada uno. Está la encuesta telefónica, que es cuando usted tiene el formulario, o sea, usted tiene el formulario como investigador y usted llama a la persona y usted va respondiendo por esa persona, pero lo que esa persona le está diciendo. Están las encuestas autoadministradas, que es lo que hace la mayoría en la universidad, que es cuando entrega la fotocopia y la misma persona o el encuestado va respondiendo las preguntas según a él le conviene. Es decir, las autoadministradas es cuando yo, si soy el encuestado, yo mismo las resuelvo. La personal es cuando la persona me está encuestando, pero ella está diligenciando el formulario según lo que yo estoy respondiendo. Y está la encuesta asistida por computadora, que es la que se hace a través de correo electrónico, a través de WhatsApp o a través de Google Form, ¿cierto? De cualquier forma que se utilice, pero a través de computadores. ¿Cómo se selecciona o por qué es importante seleccionar el método de encuesta? Dependiendo de la conveniencia del encuestado. Es decir, ¿qué encuesta voy a utilizar? Si es la personal, la asistida o la autoadministrada o la por teléfono. Dependiendo la conveniencia de lo encuestado, dependiendo la precisión, dependiendo el costo, ¿cierto? ¿Cuál es más costosa? Dependiendo la versatilidad y el tiempo para obtener información. ¿Qué quiere decir eso? Que de estos aspectos va a depender que yo escoja una forma de encuesta. Ustedes van a hacer encuestas, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer y ahorita vamos a cuadrar cómo es que van a hacer las encuestas pues en estos tiempos que no se puede salir. Les voy a habilitar el micrófono para que me pregunten hasta el momento qué dudas tienen. Listo. ¿Qué dudas tienen hasta el momento? Angie. Profe, le pregunto yo, Marta. Dime, Marta. Nosotros que el estudio de mercado pues es referente a la situación que se está presentando actualmente, ¿cómo haríamos para ese tipo de para las encuestas y eso? Hay que utilizar otro método, porque igual es de ustedes, como va a estar en el semillero, van a tener más tiempo para hacerlo, porque ese proyecto va a seguir. Pero igual eso lo hablamos ahorita. Ah, okay. ¿Qué otras preguntas tienen? Yo ya. Angie.
Profe, no. Yo pienso que en el caso mío sí se puede de pronto personalmente porque Sí, porque van a hacer allá en tu empresa. sí, porque pues todo se sigue vendiendo, se sigue atendiendo y hay muchos clientes que llegan, entonces yo pienso que se Ah, puede. bueno, listo. Bueno, entonces vamos a volver a entrar, o sea, porque se va a pagar la sesión. Las sesiones en Zoom duran 40 minutos. Entonces, ahorita que se cierre, volvemos a entrar con el mismo código. ¿Sí? Para explicarles la otra parte del estudio este. Vamos a salir y volvemos a entrar, ¿ok? Bueno.